Muy bien, el texto de estudio en esta mañana, como decía la lectura bíblica, lo encontramos en Job capítulo 19, verso 25. Es un texto muy conocido. Me quiero referir en esta mañana a una de las historias más extraordinarias de la Biblia. Esta historia es impactante. Ustedes la conocen muy bien. Voy a tratar, en honor al tiempo, de hacer un breve resumen y bosquejar este mensaje de una forma tal vez simple, para que pudiéramos hacerlo sin necesidad de cansarnos. Así que leamos el texto. Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros hemos sentido la necesidad de un Redentor? ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir hemos sentido la urgente necesidad de alguien que nos rescate, alguien que nos redima? Yo creo, si vamos a ser honestos, creo que esto es plato diario, esto es comida diaria, esto es una necesidad permanente de los seres humanos. ¿Lo creen ustedes también? Escuché un amén ahí como que si lo creen y no lo creen. ¿Creen ustedes que a diario necesitamos a un Redentor? Gloria a Dios. Cuando nuestras motivaciones son puestas en tela de juicio, necesitamos reconocer que Él es nuestro Redentor. Yo nací en esta iglesia, como ustedes ya saben, y muchas veces hasta el deseo constante de estudiar la santa palabra de Dios se malinterpreta. Si alguien quiere o tiene necesidad constante de orar, mucha gente dice: mira, esto es un fanático. O el deseo constante de venir a la iglesia, hay alguien que lo saca de contexto. Y muchas veces nuestras motivaciones son puestas en tela de juicio. Nos evalúan mal, nos juzgan mal. Pero déjeme decirle que cuando eso ocurre en tu vida, inmediatamente aparece la gran necesidad de un Redentor para ti. ¿Qué es un Redentor? En el diccionario Everest de la lengua castellana se define el Redentor como el que redime. Se define el Redentor como el emancipador, el libertador, el rescatador. Claro que esta definición no está muy lejana de lo que es el contexto bíblico. Realmente la sacaron de la Biblia. Mire lo que dice el diccionario bíblico adventista. Dice que la palabra redentor es la palabra hebraica o hebrea Gaal, o como la conocemos nosotros muy bien, Goel, pariente cercano, rescatador, alguien que paga el precio, el libertador, alguien que tiene la capacidad de comprar otra vez aquel que redime. Ahora yo quisiera transportarlos por un momento a los tiempos bíblicos. ¿Cómo entendían nuestros antepasados bíblicos la palabra redentor? ¿Qué le llegaba a la mente de ellos cuando se mencionaba en las escrituras sagradas o cuando alguien decía o hablaba del Redentor? ¿Qué se le alojaba en la cabecita? Miren lo que pensaban ellos. Los textos los voy a saltar, solo voy a leer uno para que ustedes vean que es un asunto bíblico. Pero los demás, si alguno de ustedes lo desea, más adelante se lo pudiera dar.
voy a mencionar 4 cosas que le llegaba a las mentes de los antepasados bíblicos cuando se hablaba de Redentor. Póngale atención porque esta es parte central del tema de esta mañana. Número 1. El Redentor era alguien que rescataba a alguien cuando caía en quiebra. Cuando alguien perdía la economía, cuando sus recursos se le iban a la bancarrota, el Redentor era alguien que venía en rescate de esa persona. Venía en auxilio de esa persona. Eso está en Levítico 25:25. Es el único texto que vamos a leer de estas 4 razones que entendían los antepasados. Número 2. Sacar de la cárcel al que perdía su libertad. Es decir, cuando los hermanos, cuando los patriarcas escuchaban la palabra Redentor, inmediatamente venía a su conciencia la idea de alguien que iba a la cárcel y sacaba o pagaba el rescate o la multa para sacar en libertad al que estaba prisionero. Número 3. Redentor era alguien que vengaba la muerte de un pariente cercano. En la Biblia hay un ejemplo muy abundante de esto. Hay ejemplo abundante. Usted lo puede encontrar en el libro de Números 35. Cuando alguien mataba a alguien, o por deseo propio, o por planificación, o de manera accidental, tenía que salir corriendo a unas ciudades que se llamaban ciudades de refugio. Porque si no iba ya, el pariente cercano tenía el derecho de matar a esa persona y quedar sin culpa. Esta era la tercera razón que entendían nuestros antepasados con la palabra Redentor. Y número 4, el Redentor era aquella persona que cumplía con la ley del levirato. ¿Qué era la ley del levirato? Bueno, si yo me casaba con mi esposa y fallecía sin tener hijo o hijos, el hermano que me seguía, si no tenía hermano, el pariente cercano que me seguía, tenía la obligación de venir a casarse con mi esposa, con mi viuda. Y lo triste del caso, o lo alegre del caso, no era que se tenía que casar obligatoriamente, sino que el hijo que tuvieran no era hijo de él, llevaba el apellido de ¿quién? Mío. O sea, era mi descendencia la que él levantaba. Por eso en la Biblia hay varios ejemplos de algunos que le sucedió esto y no quisieron hacerlo, y el Señor, ¡pum!, murieron al instante. Hay ejemplos ahí en la Biblia. Esta era la ley del levirato. Ahora bien, ¿por qué Job utilizó la palabra redentor? ¿Qué fue lo que movió a Job a utilizar esta expresión dentro de su libro? Déjenme decirles, si ustedes no lo sabían, tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, que nuestro hermanito Job era el redentor para su comuna, para sus gentes. Él era el redentor. Me gustaría leer estos textos, pero ustedes saben, estoy tratando de hacerlo un poquito ágil. Está en Job capítulo 29, versículos 12 al 17. Usted lo puede leer allí. Cuando había alguien sin dinero, ahí iba el hermanito Job a pagar, a levantar a esa persona. Cuando había alguien preso, ahí iba Job a solucionar el problema. Y si alguien estaba enfermo, Job le ayudaba también. Le llevaba las medicinas. Él era el redentor de su comunidad. Esta es la primera razón por la cual Job incluye esta palabra dentro de su maravilloso libro. Dicho sea de paso, el libro de Job se cree que fue el primer libro escrito de la Biblia.
Ustedes saben que la Biblia no está organizada de forma cronológica. Razones por las que se cree que este libro fue el primero, porque el lenguaje es un lenguaje bien primitivo. Solamente hay referencia en este libro del diluvio. En los tiempos que se escribió este libro, cuando tú lo revisas, no había idolatría, es decir, había una completa adoración al Dios verdadero. Y eso usted lo encuentra registrado a través de la vida o de los comentarios de los personajes que participan en el libro. Segunda razón por la cual Job incluyó esta expresión en su libro. Según el capítulo 2 del libro de Job y el capítulo 3, Job, que era un hombre muy rico, dentro de los orientales, el más rico de todos, dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice algo, yo lo creo. ¿Lo creen ustedes también? Llegó el momento que el diablo, Satanás, se ensañó contra él. Y en el concilio, o en uno de los concilios que se hizo en el cielo, Satanás fue como representante de la raza humana y allí le dijo a Dios: ¿tú crees que Job te sirve a ti porque tú eres bueno, porque él te ama? No creas ese cuento. Job te sirve a ti porque tú le das bienes. Y Dios le dijo: eso es lo que tú dices. ¿Cómo se desenvolvió el asunto? Bueno, Dios le dijo: prueba para que tú veas. Cuenta la historia que Satanás vino y acabó con todo lo que tenía Job. Acabó con sus riquezas, sus ganados, sus camellos, acabó con todo lo que tenía Job, e inclusive le mató a sus 7 hijos. Ustedes conocen la historia bien. Y como si eso fuera poco, les estoy resumiendo. El diablo no se quedó conforme, volvió al cielo, porque dice el versículo 10 del capítulo 2, que a pesar de todo eso, Job no maldijo a Dios. A pesar de su tragedia, a pesar de la circunstancia, Job lo que hacía era que alababa el nombre de Dios. Entonces, esto es una historia, hermano, extraordinaria. Pero el diablo no se quedó conforme. Dijo: espérame, este lo tengo yo que hacer que claudique con Dios. Tiene que negar de Dios. Y fue al cielo otra vez en un concilio. Dicho sea de paso, antes de la muerte de Jesús, el diablo iba al cielo cada vez que Dios se reunía con los representantes de los diferentes mundos creados. No estamos solos en el universo. Hay muchos más mundos que lo creó Dios. ¿A quién le tocaba ir al cielo en representación de este mundo? ¿A quién? A Adán. Pero como Adán cayó, quien ocupó el lugar de Adán era el diablo. Y el diablo, como usurpador, iba al cielo y representaba este mundo delante de Dios. Y en esta ocasión fue al cielo y dijo: mira, Job, está bien, te es fiel, pero a que no le toca su vida, a que no le toca su cuerpo. Y el Señor le dijo: mira, Satanás, yo te conozco. Está bien, tócale su cuerpo, pero cuidadito con su vida. Hermano querido, yo quiero decirles que el control de nuestras vidas está en las manos de Dios. El diablo no puede ir más allá si usted no saca a Dios de su vida. Si Dios lo protege, si usted ha cogido a Jehová, al Dios del cielo, como su amparo, como su fortaleza, como su protector, el diablo no puede tocar su vida. Yo bendigo y alabo el nombre de Dios. Y el diablo vino corriendo. Ahora verá, te va a negar. Hermanos, y lo que le cayó a Job, decimos en mi país, le cayó gas. Le cayó una sasna.
sarna, una rasquiña. Hermano, dice el texto en el capítulo 29 que la piel se le pegó a las encías, a los huesos. El hombre tenía que agarrar una espátula para rascarse. Se moría Job. Pero cuando usted lee el capítulo 3, la esposa vino y le dijo: mira, maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: no me venga con eso, porque yo tengo que alabar siempre el nombre de mi Dios. Lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? Usted puede ir detrás del texto y conseguir la historia completa. El hecho es que Job perdió todas sus propiedades. Pero también Job perdió su libertad. Eso sí lo vamos a leer. Job capítulo 19, versículo 12. Mire cómo dice allí el mismo Job. Job 19, 12. Dice el texto: vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Job 19:12. Él se sentía un prisionero, estaba secuestrado por las circunstancias. La situación era para Job como un gran ejército que lo abrumaba, que lo aprisionaba, que lo encorralaba. Por lo tanto, el mismo Job dijo que sentía que había un ejército alrededor de él. Pero no solamente Job perdió las riquezas, no solamente Job perdió su libertad, sino que Job se sentía como que estaba muerto. Vamos a leerlo. Job 10, Job capítulo 10, versículo 19 al 20. Una situación dramática la de este hombre, realmente. Mire lo que dice el texto: fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre ¿a dónde? Ay, ay, ay. No son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra y de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como comida de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Así se consideraba Job, como un muerto entre los vivos. Para él no existía vida. Estaba muerto en vida. Más bien, hubiese querido no haber nacido. Número 4. Repito, número 1, perdió su riqueza. Número 2, perdió su libertad. Número 3, se sentía muerto. Y número 4, Job se sentía que necesitaba de alguien que le rescatara su prole. Alguien que pudiera mantener en vigencia su descendencia. En otras palabras, quería, exigía, necesitaba que la ley del levirato se cumpliera también en él. Recuerden ustedes que Job era el Goel o el redentor para su comunidad. Y él entendía bien claro estos conceptos. En conclusión de lo que le vengo diciendo, a este punto Job se sentía acabado. Escuchen esto, hermano. Si has venido aquí en esta mañana sintiéndote acabado, escucha bien lo que voy a decir. A este momento de la historia,
Job se sentía acabado, se sentía desfallecer. Solo le quedaba una endija, una brecha, un pequeñito espacio para mirar hacia el cielo. Su vida entera era sombras, vivía en agonía. Triste la condición de Job. Ahora, en esas circunstancias, hermanos, escuchen lo que este gran hombre de fe exclamó. Y ahora sí quiero que lean conmigo el versículo 25, versículo 26 y versículo 27, porque este es el centro de mi mensaje, del capítulo 19 de Job. Abran sus Biblias, por favor. Job, capítulo 19, verso 25, 26 y 27. Esto es un banquete. Esto es tremendo. Escuchen bien. En ese panorama negro, sombrío que rodeaba la existencia de Job, mire lo que este hombre dice. Verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, yo digo, aleluya, gloria a Dios. Hermano, el Redentor está vivo. Yo no los escuché, hermanos. El Redentor está vivo. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y sigue diciendo el verso 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Wow! Yo quisiera decir la mitad de lo que dijo Job. Cuando yo pase por circunstancias, este hombre dijo, pero demasiado grande lo que este hombre dijo. Hermano, si yo alcanzara a decir la mitad de lo que este hombre dijo, yo sé que por fe lo podemos decir igual, ¿sí o no? Amén. Verso 27. Yo voy a repetir la idea completa para cogerle el gusto a esto. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mis queridos hermanos, yo no sé cuál es la noche que estás atravesando. Realmente no sé si has venido a esta iglesia habiendo perdido tus propiedades. No sé si tu economía se ha ido al piso, si vivías en un estatus social muy bueno y de repente te encuentras en la nada. Realmente no sé si has venido esta mañana a la iglesia pensando que tu matrimonio se está desbaratando. Está casi perdiendo a tus hijos, a tu familia. Tal vez ha venido a la iglesia viendo cómo se disipa tu salud. O quizás entraste por esa puerta esta mañana sintiéndote esclavo de alguien. Yo quiero decirte en esta mañana que todo no está perdido. Hay salvación, hay ayuda, hay socorro si clamas al Redentor. Yo sé, mis queridos hermanos, que cuando se predica desde aquí, ustedes desde abajo los escuchan con sus realidades, la endija, la brecha es bien pequeñita, pero no importa cuán angosta sea la brecha, levanta tu mirada al cielo, clama al Señor y desde arriba vendrá tu socorro. Sea problemas familiares, sea situación económica, sea problema de salud, hay redención para ti. Amén.
a concluir en esta mañana diciéndole dos cosas más y una cortita historia. Lo primero de lo último que le voy a decir es que la Biblia dice que el Redentor es Dios. Lo dice la Biblia. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Abran su Biblia, Isaías 41:14. Son varios textos que hay aquí, pero yo voy a leer solamente dos. Isaías 41:14 y 43:14. Vamos a leerlo rapidito, a ver si podemos hacerlo ahí a la velocidad de... Dice el versículo 14. Dios hablándole a Israel, a su pueblo, a su gente, ¿no? Dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro. ¿Podemos bendecir el nombre de Dios? Esto es precioso. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. ¿Es tú? Aleluya. Capítulo 43, verso 14, rapidito. 43, verso 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro. ¿El Santo de qué? 44, versículo 24. Así dice Jehová, tú, no lo tienen todavía. Capítulo 44, versículo 24. Con eso finalizamos esta partecita. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo para ti, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Hermano, ¿no se siente usted contento de saber que su Redentor es el creador de cielo y tierra? Dice la Biblia que tu Redentor es Jehová, el poderoso, el grande en batalla, el Rey de reyes y Señor de señores. También dice la Biblia, en lo segundo, de lo último que le voy a decir, que el Redentor es Jesús. ¿Y no escuché amén? Y es que la Biblia dice, Celedón, en San Mateo 1:23, que Jesús es Dios encarnado. Cuando el ángel le habló a María, le dijo, mira, y le pondrás de nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Ese Dios que estaba allá en el cielo para hacerlo más palpable, para hacerlo más práctico, para que no haya duda de que Él es nuestro pariente cercano, de que Él es quien viene a ayudarnos. No se quedó en el cielo, bajó a la tierra, se hizo hombre, vivió entre nosotros. Dice la sierva de Dios, puso su campamento en medio de nosotros. Hay dos porciones de la Biblia que revelan esto. San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. No lo vamos a leer, ya les dije, pero léalo. Es el primer sermón de Jesús. Los que van a Israel con nosotros el próximo junio del 2013 podrán visitar el lugar donde se llevó a cabo este sermón, el sermón de la bienaventuranza, el primer gran discurso de Jesús. Es maravilloso aquel lugar. Es una pequeña ladera, en la parte arriba sí han hecho unos templos, ¿no? Ya las iglesias que llegaron allí han construido templos, y uno se para desde aquellos templos y ve la ladera. Dice que Jesús estaba en la parte abajo de la ladera, perdón, en la parte arriba de la ladera. Y cuando Él hablaba, dicen lo que han estudiado, cuando Él hablaba sin necesidad de micrófonos, de amplificadores. Hoy en día, para poder llegar aquí, habemos 600, 700 miembros en esta mañana. Para poder llegar necesitamos amplificación.
y la brisa tal vez le era en contra, y Jesús no hablaba voceado como hablo yo, Jesús hablaba suavecito. Pero dice la sierva de Dios que así suavecito como hablaba Jesús, habló de una manera que todo el mundo escuchó. Y si usted lee el relato, más adelante, se reunieron más de 5,000 personas. En ese sermón que dio Jesús, lo que él predicó fue acerca de que él era el Redentor. ¿Quieren verlo? Rapidito. Yo no se lo quiero leer, pero si ¿me dan permiso de leerlo? Vamos rapidito. San Mateo 5, versículo 1 al 12. Ya le dije que iba, me voy a robar 2 minutitos ahí, así que me lo permiten. Miren lo que predicó Jesús, su primer sermón. Cuando Jesús vino a esta tierra, su primerito sermón. Hermana que se ríen, dice el pastor, no le podemos dar 2 minutos porque se coge 10. Son proféticos, pero no, son 2 minutos. Versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Verso 2, y abriendo su boca les enseñaba. Mire lo que les enseñaba, diciendo, bienaventurados los, en coro, bienaventurados los, porque ellos, de ellos es que, y eso no era lo que entendía Job cuando hablaba del Redentor, que cuando se iba alguien a la quiebra, a la pobreza, ¿qué tenía que hacer el Redentor? Venir a rescatarlo. Eso fue lo que Jesús predicó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo puedo seguir leyendo la lista. Cada una de ellas habla de la característica del Redentor. Ahora, cuando Jesús vino a Nazaret y entró en la sinagoga, le pasaron el libro. Y cuando abrió el libro que empezó a leer, ¿sabe lo que leyó Jesús? El mismo discurso. Lucas capítulo 4, y con esto ya aquí sí, finalizamos. 4, 16 al 20. Lean conmigo esto, hermanos, y aquí casi. Escuchen esto, familia. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó y mire lo que leía. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si estás pobre, hay riquezas en Jesús. Buenas nuevas a los pobres. La primera característica que entendía Job y entendían los bíblicos, los hermanos de los tiempos bíblicos: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, a pregonar, ¿qué cosa? Aleluya. Y vístalos, y a poner en libertad a los oprimidos del diablo. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, tú que has venido en esta mañana a este lugar, no has venido en vano. Si algo te agobia, si algo te hace sufrir, no te desplome, no te sienta destruido. Hay esperanza para ti. Para cada uno de nosotros está garantizado el Redentor. Amén. Yo recuerdo la historia, tal vez ustedes la han escuchado, de nuestra hermanita Marta Landa. Algunos de ustedes yo sé que la conocen. Una sierva de Dios. Esta hermanita Marta Landa, yo la conocí, prácticamente me crié debajo de ella. Ella últimamente pertenecía a la iglesia de Westchester. Y ella quedó sola en su casita. El esposo la abandonó, pero vino a vivir con ella su hijo. Y su hijo trajo a su novia o a su esposa, vivían con ella. Pero no le daba lo que ella ganaba
ni su hijo ni su nuera la apoyaban para sufragar los gastos. Por lo tanto, la hermanita Marta Landa estaba al explotar. Yo voy a botar a estos muchachos de aquí. Si no me ayudan, se van. Porque parece que lo hacían a propósito, ¿no? Bueno, el hecho fue que ella no tuvo que botarlo. Los muchachos se fueron. Pero ahora la hermana Landa quedaba con el dolor. ¿Y cómo pago la casa? ¿Y cómo cubro los gastos? Me van a quitar la casa. Hermanos queridos, pero para los cristianos que creen en Jesús, para el que confía la palabra de Dios, no todo está acabado. Hay esperanza. Aquel que es capaz de mirar por la brechita, por la endija, mirar al cielo y entender que arriba está el Redentor. La hermana Landa clamó al Señor, le pidió a la iglesia que orara. Hermanos queridos, una cosa increíble. Cuando fue al correo la semana siguiente, después que la iglesia oró, ¿sabe lo que encontró ella en el correo? Una carta que decía: señora Marta Landa, usted no debe más esta casa. Esa casa es suya, y mientras usted viva en ella, usted no tendrá que pagar ni un solo centavo. Oh, maravilla del poder de Dios. Había recién salido un programa federal que todas las personas de cierta edad que calificaban, mientras vivieran en sus casas, no tenían que pagar un centavo. La casa era de ellos. Hermanos, para sorpresa de Landa, el Redentor de ella y de nosotros estaba pendiente de su caso. Ahí está Landa viviendo en su casa. Hermanos queridos, Jesús es tu Redentor. Dios es nuestro Redentor. Cualquiera que sea tu problema, clama a Jesús. Hay solución en Jesús. Hay solución y vida eterna. Cierro diciéndole que una de las características del Redentor es vengarse. Se lo dije rapidito, pero ahora se lo aclaro. Vengarse de quien mató a nuestro pariente cercano. Y usted dice, ¿cómo es eso? Sí, Señor. ¿Saben una cosa? Cuando el diablo acabó con Job, el Señor se vengó parcialmente. En el capítulo 42 de Job dice que el Dios del cielo le devolvió 10 veces más lo que Job tenía. ¿Alaban ustedes el nombre de Dios, sí o no? Pero lo grande no es eso. Lo grande es, hermano, que las aflicciones de Job, las enfermedades de Job, las tristezas de Job y de nosotros, hermanos, hay alguien que un día la pagará. ¿Saben por qué? Porque el Redentor va a vengar todas nuestras aflicciones de quien nos las ha provocado, el diablo. Un día el diablo va a ser exterminado para siempre. Amén. Y ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más pobreza. Viviremos para siempre con el Señor. Ahora, ¿cómo tú puedes conseguir eso? Hay una vía: aceptando a Jesús como tu Redentor. ¿Acepta la iglesia esta mañana al Cristo Jesús del cielo como su Redentor? Que el Señor te bendiga.